Buenos días, hermanas, hermanos. Bueno, gracias al Señor por un día más de vida, porque hoy es un día bastante agradable, por decirlo así, climáticamente. Bueno, tendremos una temperatura más o menos de 12 grados. Estamos para alcanzar una temperatura de 25 grados, creo. Bueno, un día soleado, hermoso. Y estamos acá con el entusiasmo y el deseo de compartirles a ustedes una porción de la palabra de nuestro amado Señor. Estamos mirando el amor de Dios, o estamos mirando a Dios mismo, porque cuando hablamos del amor de Dios, hablamos de Dios mismo. Sabemos que Él es amor. Y bueno, estamos basándonos en el 1 de Corintios, en el capítulo 13. Y vamos a seguir con esta meditación de la palabra. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder predicar tu palabra. Te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo que nos ayude, Señor, a trazarla para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Y bueno, hermanos, venimos nosotros de hablar sobre la sensibilidad que se necesita para poder manifestar una vida de justicia a través de que nuestra conciencia ha sido regulada por el Espíritu Santo a través del conocimiento de su palabra, del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es como una línea que seguimos de enseñanza y la intención es poder permitirle a la vida de la nueva creación manifestarse en nosotros. Y ahora sabemos que esa vida es Dios mismo. Y cuando Dios se manifiesta en nosotros, lo primero que se manifiesta es el amor. Y queremos conocer sobre esta manifestación del amor y diferenciar el amor ágape del amor filio, el amor humano. Y queremos conocer el amor de Dios. No queremos conocer qué es el amor. Y yo creo que lo mejor que la Biblia habla sobre el amor, lo que es el amor, es en el capítulo 13 del 1 de Corintios. Sabemos que la cruz también nos habla de una manera práctica de lo que es el amor de Dios, del resultado de ese amor. Pero acá en 1 de Corintios nos hace saber de una manera teórica, para así decirlo, del amor, de las cualidades del amor. Entonces vamos a comenzar sobre qué es el amor. Y bueno, ya hemos hablado parte de esto en el último programa que tuvimos, en la última salida que tuvimos por YouTube. Entonces vemos desde el capítulo 4, de versículo 4 hasta el versículo 8, vamos a analizar el amor. Y vamos a leer los primeros para que después lo podamos desarrollar. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no hace nada indebido no hace nada sin razón, no se ensancha, no es lujurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, no se huelga de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Vio? Mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia será quitada, ¿no? Pero el amor siempre permanecerá. Bueno, y entonces nosotros cuando vamos a analizar el amor, desde el versículo 4 hasta el versículo 8, vemos que hay 10 declaraciones con respecto al amor. Hay 10 acerca del amor.
Y bueno, este número 10 es el número de la nueva, no 10, sino 16, perdón. Es el número de la nueva, es el doble del número de la nueva creación, porque el número de la nueva creación es 8. Entonces hay 16 declaraciones acerca del amor, ¿no? Y como vimos el otro día, 8 de estas declaraciones son negativas y 8 son positivas, ¿no? Y, y vimos que lo que encabeza el amor es el sufrimiento. Y ya hemos visto cómo nuestro Señor Jesucristo sufrió por amor la cruz y menospreció el oprobio, ¿no? Eso hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la nueva creación, cuando manifiesta el amor, entonces es una vida de sufrimiento. Bueno, pero a pesar del sufrimiento, el amor nunca deja de ser. Es decir, que a pesar de lo que sufrimos por el Señor, de lo que padecemos por el Señor, nosotros nunca dejamos de amar al Señor. Y nunca dejamos de amar lo que Él ama, ¿no? Amamos a Dios y amamos a los hermanos, amamos a nuestro Señor Jesucristo, porque eso es el amor que se manifiesta en nosotros. El amor nunca cae afuera, nunca cae afuera, y nunca se acaba, ¿yo? Es decir que si yo siento amor, ese amor de Dios en mí, y viene la lucha y la prueba y se terminó el amor, entonces no es el amor de Dios lo que se manifestó, ¿no? Porque el amor de Dios nunca se acaba, dice. Disculpen, hermano, un segundito nomás. Nunca se acaba el amor de Dios, dice. Entonces, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de los desprecios, a pesar de muchas cosas, el amor nunca deja de ser. Eso podríamos tomarlo de una manera filosófica, pero tenemos que hacerlo práctico en nosotros, nunca deja de ser. Entonces vemos que lo que regula en nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, es el amor de Dios. El amor de Dios es una persona, es Cristo Jesús, ¿no? Y nunca deja de ser. Todo lo que nosotros vivimos y manifestamos, la prioridad lo tiene el amor, lo debería tener el amor, ¿no? Esto lo tenemos que llevar a la vida práctica cada uno individualmente. Cada hermana, cada hermano tiene que darle al amor la posibilidad de manifestarse aún en medio de la tormenta, aún en medio del desprecio, aún en medio de la pobreza, aún en medio de la necesidad. El amor siempre tiene que manifestarse, ¿no? Esto es una experiencia, no solamente es un conocimiento. Para poder nosotros realmente conocer la teoría del amor, tenemos que experimentarlo en la práctica. Y el amor tiene que sobresalir en medio de tantas situaciones que usted y yo vivimos cada día. Que el Señor nos ayude, ¿verdad, hermano? Porque no es fácil. Hay tantas adversidades y tantos ataques del maligno y tanta oposición de la carne y del alma no santificada para que este amor se manifieste en nosotros, que tenemos que realmente depender del Espíritu para poder manifestarlo. Porque el Espíritu es una ley superior, ¿no? Porque el Espíritu de vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
Vio que es una ley superior el espíritu. Y venció a la ley de la carne y del pecado. Entonces nosotros tenemos que ver que para que el amor de Dios se manifieste en nosotros, a través de la vida de justicia, a través del conocimiento revelado de su palabra, nosotros tenemos que darle lugar al Espíritu. No podemos nosotros administrar el amor, porque seríamos injustos. Ministramos el amor solamente a aquellos que nos aman. El amor nos ministra a nosotros. El amor se manifiesta a través de nosotros. El amor hace que nosotros aprendamos a amar a aquellos que nos desprecian, que nos aborrecen. Amamos a aquellos que nos hacen el mal, lo amamos, ¿no? Bueno, entonces nunca deja de ser el amor, nunca. Cuando dice que nunca deja de ser, nunca deja de ser. Gloria al nombre del... Nunca cae afuera, ¿no? Nunca deja de creer, bueno, y tantas cosas. Y esto, cuando habla del amor que nunca deja de ser, esto está hablando acerca de nuestro amado Señor Jesucristo. Él nunca deja de ser, ¿no? Entonces, las otras 14 cualidades que hablan del amor, entonces también son reales. ¿Por qué? Porque el amor nunca deja de ser, nunca. Ahora, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, Él derrama en nuestros corazones este amor divino, según Romanos capítulo 5:5. ¿Vio? Él derrama en nuestros corazones. ¿Por qué en nuestros corazones? Porque es el centro de nuestra sensibilidad. El corazón es sensible. Y ahí están muchas cosas que regulan nuestra vida en el corazón. El corazón, una vez que recibe el amor de Dios por medio del Espíritu Santo, el corazón es santificado. Va en proceso de ser limpiado, de ser santificado. Ya no es el mismo corazón que teníamos antes. No, ya no es el mismo corazón. La misma sensibilidad. Antes no teníamos sensibilidad en nuestro corazón, ¿no? Pero ahora sí, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, ¿no? Antes nosotros en nuestro corazón teníamos dureza. Nuestro corazón no perdonaba la ofensa, no perdonaba la deuda. Nuestro corazón era completamente vengativo. Pero ahora no. ¿Por qué? Porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es decir, ¿qué derramó Dios en nuestro corazón? Su vida. Porque sabemos que el amor de Dios es Cristo, ¿no? Y Cristo tiene la vida de Dios. Entonces, cuando la vida de Dios entra en nuestros corazones, ¿no? Entonces nosotros no tenemos el mismo corazón. Esta palabra es consciente en el sentido del saber. Todos los hermanos saben eso, los hijos de Dios, que el amor de Dios fue derramado en el corazón, pero la manifestación del amor está ausente. ¿Por qué? Porque ese creer tienen un conocimiento solamente en cuanto al conocimiento, pero no lo pueden experimentar. Muchos hermanos dicen, yo vivo en el Espíritu. Vivir en el Espíritu y ser guiado por el Espíritu es aceptar las enseñanzas que el Espíritu nos da. Cuando hablamos de Espíritu, hablamos de la palabra. Vivimos conforme a la palabra. La palabra nos enseña que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones y ahora sabemos nosotros por la palabra y por la revelación del Espíritu que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Ahora sabemos eso, estamos persuadidos en nuestra mente,
en nuestra intención. El amor de Dios fue derramado en nuestro corazón. Y ahora queremos que ese amor se manifieste. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios nos pone frente a la necesidad de las personas, ¿no? Que hay personas que necesitan ese amor. Y el amor tiene manos y pies. Es decir, el amor sirve al necesitado, como hizo Jesús, ¿vio? Jesús sirvió al necesitado. Jesús caminó por este mundo, porque eso en busca del necesitado, y lo socorrió, lo consoló, le dio vida, lo sanó, ¿no? Le dio el conocimiento de Dios, le dio pan, le dio agua a los necesitados. Entonces, el amor, el conocimiento del amor no es la realidad del amor en nosotros. La realidad del amor en nosotros es la manifestación de la vida de Cristo en el momento que se necesita. Aunque la vida de Cristo hoy se manifiesta en todo momento. Pero la carne persiste en tener el reinado en nosotros. La carne, por medio de la concupiscencia, resiste el gobierno del Espíritu. Y cuando nosotros descuidamos un minuto nuestra comunión con el Espíritu, entonces ella aprovecha y se manifiesta. Pero eso, a pesar de eso, nosotros tenemos que volver nuevamente al Espíritu y no hacernos uno con lo que la carne hizo. Por ejemplo, la carne se endurece frente a la necesidad. Y nosotros, habiendo recibido el amor de Dios, nos endurecemos. Nos endurecemos frente a la necesidad. Pero eso no es nosotros, eso es la carne. ¿Por qué la carne se manifiesta y no nosotros? Porque le hemos dado lugar. ¿Cómo le damos lugar nosotros a la carne? Descuidando el Espíritu. Descuidamos la vida del Espíritu. No atendemos al Señor. No tenemos puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Tenemos puestos las cosas en las cosas de este mundo. Y bueno, y sabemos que cuando nosotros tenemos la mirada en las cosas de este mundo, entonces lo que se va a manifestar en nosotros es la vida de la carne. La codicia, ¿no? El afán por las riquezas y tantas cosas. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos. Nunca perder nuestra comunión con el Señor. Puestos los ojos siempre en el Señor. Las 24 horas y si es posible, sí. Siempre en el Señor. Estoy haciendo lo que haga. Estoy trabajando y mi mente y mi corazón están en el Señor, ¿no? Estoy meditando en su palabra. Estoy alabando al Señor. No de una manera alocada y fuera de lugar, sino en mi corazón, en mi espíritu. No, porque si yo levanto mi voz alabando al Señor, glorificando al Señor, las personas me van a tomar como un loco. Y no es la manera de predicar el Evangelio. Nosotros sabemos la manera de predicar el Evangelio es manifestando el amor de Dios, manifestando la vida de Cristo, manifestando el Espíritu. Bueno, entonces vio, el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones, ya lo derramó. Y cuando el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones, consecuentemente recibimos los dones del Espíritu, ¿no? El que nos da, no todos recibimos el mismo don. Entonces cada uno recibe un don diferente. Porque el Espíritu reparte como Él quiere los dones. Eso es en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Luego, a medida que contamos muertos, nosotros tenemos que contar muerto al hombre viejo y únicamente vivo al hombre nuevo, y rendimos nuestros miembros, ¿no?, como instrumento de justicia a Dios, entonces
ahí se va a manifestar el amor de Dios. Ahí se va a manifestar el Espíritu. Como dice ahí en el capítulo 12, verso 14. 12, 14. Dice así: pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. ¿Vio? En el capítulo 12, versículo 7, perdón, leí el 14 yo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. ¿Vio? Para provecho. Es decir, que el don es para provecho, no para provecho de mío. Disculpen, hermano. No es para provecho mío el don, sino para provecho del otro, especialmente de la iglesia. Los dones se le fueron dados a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo manifiesta los dones o usa los dones en beneficio de la iglesia misma y de otros. Bueno, entonces, cuando nosotros manifestamos los dones, contando al hombre viejo muerto, ¿no?, al cuerpo del pecado destruido, cuando nosotros nos contamos resucitados con Cristo para vivir una nueva vida, con todo nuestro corazón, ¿no?, presentamos nuestros miembros para servir a la justicia. Entonces nosotros vamos a manifestar, o se va a manifestar en nosotros el don que Dios nos dio, ¿no? ¿Y quién es beneficiado? La iglesia. Entonces hoy los hermanos dicen, ¿por qué no hay dones hoy? Porque antes los dones estaban en la iglesia. Todos los dones que dicen acá, en el capítulo 12 del libro de 1 Corintios. Pero hoy no se ven los dones. Hoy se trata de, digamos, de maravillar a la iglesia con otras cosas, con danza, con bailes, con recitales, con luces que se prenden y se apagan. Pero antes la iglesia se maravillaba cuando los dones del Espíritu Santo se manifestaban. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Pero eso se recupera cuando aquellos que tienen los dones viven en el Espíritu, andan en el Espíritu, ¿no? Cuando el hombre de fe vive por la fe, eso se va a recuperar. Usted tiene que ver qué don Dios le ha dado a usted. Ese don se va a manifestar a través del amor. Porque acuérdese que el Espíritu Santo, cuando nos dio el amor, porque el amor de Dios fue derramado por el Espíritu Santo, entonces con ese amor viene el don. El don para que usted lo pueda ministrar a otros. Pero usted dice, pero yo no tengo ningún don, pastor. Todos tenemos un don para ministrarlo en favor de la iglesia, de los hermanos primeramente. A través de ese don se manifiesta la vida de Cristo. Se da a conocer la vida de Dios. Se da a conocer el amor de Dios, ¿no? Por eso son tan importantes los dones. Pero Satanás, viniendo contra la iglesia, trayendo divisiones, trayendo contiendas, ¿no?, y endureciendo el corazón de los hermanos, hizo que los dones del Espíritu se apagaran en la iglesia, ¿no? Y los hermanos usan los dones para su propio provecho, para ser reconocidos o para ocupar un lugar en el ministerio y tantas cosas. Pero los dones no deben de ser usados así inapropiadamente. Los dones tienen que ser ejecutados por medio del amor, es decir, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios es Cristo. Cuando Cristo entra en nuestro corazón es santificado o va en camino a la santificación. Bueno, entonces
estamos viendo nosotros, estamos analizando el amor. El amor. No se olvide que cuando nosotros manifestamos o se manifiesta en nosotros el amor de Dios, se manifiesta un don en nosotros. Y nosotros a veces no conocemos que tenemos ese don, pero cuando don, por ejemplo, como dice acá, mire, ¿qué don puedo estar manifestando en mí? Mire, en el capítulo 12, en el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Vio? Ese es el don. Palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia, ¿no? Según el mismo Espíritu. A otro fe, el don de fe, por el mismo Espíritu. A otro el don de dones de sanidad. Dones de sanidad, no un don. En la sanidad parece que ese don hay muchas ramificaciones ahí. Dones de sanidad, por el mismo Espíritu. A otro el don de hacer milagros. A otro profecía, el don de profetizar. A otro discernimiento de espíritu. ¿Vio? A otro diversidad de género de lengua. ¿No? A otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces fíjese, hermano, la iglesia carece de los dones porque la iglesia carece del amor de Dios. Los hermanos han apagado el amor de Dios por la dureza. Veníamos nosotros viendo ahí, creo que en Primera de Timoteo, en el capítulo, en el capítulo 4, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritu de error y a doctrina de demonios. Y ahí se apagó el amor. Ahí se apagó. No se fue el amor de nuestro corazón, no se va el amor, una vez que entra no se va, pero se apaga. Entonces, dice, negaron la fe, apostataron con la fe, escuchando doctrina de error escuchando espíritu de error y doctrina de demonios. Entonces, qué importante es darle valor a la verdad, ¿no? Cuando usted está asistiendo a una iglesia que predica la verdad, usted va a poder evidenciar en su propia vida que usted manifiesta un don. Y ahí ya le leí los dones, ¿vio? Que se manifiestan. También hay dones, el don de ayuda, que dice en el versículo, esperé que lo busco, dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, miembros uno en particular del otro. Bueno, y después habla de los ministerios ahí. Entonces dice abajo en el 30, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todos, procura los mejores dones, dice. Entonces, estamos analizando el amor. Cuando se manifiesta el amor de Dios en el cristiano, entonces se manifiesta, cuando se manifiesta el amor en el cristiano, se manifiestan los dones del Espíritu. ¿Vio? En favor de la iglesia. Vienen las personas, no se pueden sanar. ¿Por qué? Porque no hay don de sanidad. Hay don de sanidad en la iglesia, por supuesto, pero está apagado. Porque aquel que lo tiene negó la fe.
escuchando doctrina de error y espíritu de demonio, viviendo conforme a la carne, ¿no? Viviendo conforme a la carne. Nunca el don exalta al hombre. El don exalta a nuestro Señor Jesucristo. Exalta, pone en el lugar alto al Señor Jesucristo, al Espíritu, nunca al hombre. Tampoco nosotros tenemos que pretender que por medio de los dones nosotros seamos puestos en un lugar alto, porque no le podemos nosotros quitar a Cristo lo que es de Cristo, y de Él es toda la gloria, la honra y la alabanza. Gloria al nombre del Señor. El amor permanece siempre. Ese es el otro punto, porque dice en el versículo, en el versículo 5, en el 4, el amor es sufrido, ¿no? Es benigno, ¿no? El amor siempre permanece. Entonces nosotros vemos que es benigno el amor, ¿no? Es algo que no hay mal en él. Es un espíritu benigno, manso. Es un espíritu que siempre está bendiciendo, benigno, que no trae algo malo para poder perjudicar a otros. Cuando se manifiesta el amor de Dios a través de nosotros somos personas benignas. Ahí la misma palabra no lo aclara, benigno, ¿no? Que es algo que trae buen provecho, el amor, que no es maligno, no tiene mala intención, no tiene doble cara, que no es ventajero ni es falso, ¿no? El amor, cuando se manifiesta el amor de Dios en nosotros, es benigno. Lo que desea el amor es bendición, es bendecir a aquel que se encuentra con él, ¿no? Aquel que se encuentra con él es bendecido con el amor. Siempre está con palabras de vida, siempre está alentando, siempre está de alguna manera llevándolo a la iglesia a que se presente perfecta, como una virgen pura a Cristo. Es benigno. El Señor, cuando Él, por ejemplo, en la barca, Él estaba durmiendo y los apóstoles fueron y lo despertaron, los discípulos, y porque la tormenta era gravosa y el barco estaba por hundirse, según ellos, el Señor los reprendió y le dijo: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo tengo que soportar? ¿Qué pasó con el amor? No, es el amor, es algo benigno el amor, porque el amor busca que aquellos que somos hijos de Dios maduremos en la fe, maduremos nuestra confianza en Dios, ¿vio? Aun cuando el Señor Jesucristo caminaba por las aguas y Pedro le dice: Señor, ¿eres tú? ¿No? Si eres tú, manda que yo camine por las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Acuérdese que Jesús era el amor de Dios. Ven, le dijo. ¿Para qué le hizo ir? ¿Para que se ahogara? ¿No? ¿Para que cayera al agua y se ahogara? No. El amor es benigno. Él quería que Pedro se mantuviera en la fe. Y lo puso sobre las aguas. ¿Pero qué hizo Pedro? Miró para otro lado, ¿no? ¿Quién tuvo la culpa ahí que él se hundiera? Pedro. Pero el amor es benigno, aún así.
¿vio? Nos lleva por un lugar para que nosotros podamos aprender, ¿no?, a conocer lo que hemos recibido. Porque Pedro tuvo fe, pero después dudó, porque quitó los ojos del Señor. Entonces el amor nos enseña, el amor es benigno. El amor, fíjese que tan benigno fue que le extendió los brazos a Pedro para sacarlo del agua. Ayúdame, Señor, que me ahogo. Y el Señor lo levantó y lo ayudó. Fíjese si no es benigno. No hubo malicia en el Señor. Es decir, que no hay malicia en aquel que manifiesta el amor de Dios. No hay ningún tipo de malicia, no hay mala intención. No, hoy la mayoría de los hijos de Dios se manifiestan con doble intención, ¿no? Manifiestan un amor aparente buscando un provecho personal, ¿no? Y eso no es ser benigno. Ser benigno, somos benignos con el saludo. ¿Qué buscamos? Que el hermano se sienta amado, que la hermana se sienta amada. Con la sinceridad buscamos ser benignos, ¿no? ¿Por qué? Porque si descubre la hermana que yo no fui sincero, el hermano que yo no fui sincero, eso lo va a lastimar, ¿no? ¿Y cómo va ella a conocer, o él va a conocer el amor de Dios manifestando en mi vida si yo no soy benigno, sino que soy astuto, ¿no? Sino yo soy doble cara? Entonces, el amor es benigno. ¿Se da cuenta? Estos atributos del amor a veces no se consiguen de la mañana a la noche. Uno tiene que estar profundamente identificado con el Señor, ¿no? Yo ahora en este mundo, ¿para qué estoy? Para representar a Dios, para representar a Cristo mi Señor. No está mi Señor, pero estoy yo. Y el Señor quiere que nosotros lo debemos conocer a Él, así como Jesús. Jesús lo que hizo es dar a conocer al Padre, porque esa era la voluntad del Padre. ¿Y de qué manera? Manifestando el amor y siendo benigno. Jesús no tenía mala intención. Mire que su amor, o el amor de Dios que estaba en Él, ¿no?, soportó, ¿no?, las injusticias que los hombres le hicieron. Pero nunca se convirtió en una persona maligna, ¿no? Porque nosotros vemos ahí en la Escritura, cuando los discípulos le dijeron, ¿no?, dado de que Jesús fue rechazado de una ciudad que no me acuerdo cuál fue, y el Señor les dijo que ellos tenían que sacudir el calzado de los pies cuando no le aceptaban en una ciudad, en una casa. Y creo que fue Jacobo y Juan y Pedro, creo que fueron, y le dijeron, Señor, ¿no quiere que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como Sodoma y Gomorra, vio? Y el Señor le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu soy. ¿Acaso no saben ustedes de qué espíritu son? Entonces muchas veces la iglesia desconoce de qué espíritu son, porque le dan lugar al espíritu, no al espíritu de Cristo, sino al espíritu del hombre natural o al espíritu del hombre viejo. No es lo mismo el hombre natural que el hombre viejo. Eso vamos a verlo, ya lo hemos hablado muchas veces eso. Entonces ser benigno, ¿vio? Ser benigno es, para mí la definición está casi perfecta en el capítulo 14 de Primera de Corintios, capítulo 14, en el versículo 20, donde dice, hermano, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia, empero perfectos en el sentido, en el modo de pensar. Entonces, perfecto en el modo de pensar, no en el sentido, ¿no? La maldad nos quiere llevar a nosotros a ser de dos caras, de dos almas, de dos sentir diferentes, ¿no? Y un día usamos un sentir, un alma
un pensamiento y al otro día usamos el otro. Un día decimos, se manifiesta el hombre natural y otro día se manifiesta el hombre espiritual. Eso no es de Dios, eso no es del amor. El amor es siempre benigno. No pone el pie para que el hermano caiga. Nunca, jamás. Es benigno. El hermano va a tratar, cuando se manifiesta el amor de Dios en su vida, va a tratar que el hermano no se caiga, que no tropiece con nada el amor. ¿Vio? El amor de Dios. Nosotros no tenemos que manifestar el amor de Dios en nosotros, sino que el amor de Dios se tiene que manifestar en nosotros. Nosotros no lo podemos manifestar. El amor se manifiesta como la vida. Nosotros no podemos darle vida al cuerpo, sino que la vida sostiene al cuerpo, ¿no? La vida sostiene al cuerpo. Así nosotros, si nosotros tratamos de ser benignos a través de algún esfuerzo, ciertamente que eso se va a terminar, porque es un esfuerzo, es una obra. Sino que como se trata de la vida, el amor es vida, el amor es espíritu y vida, entonces el amor se manifiesta en nosotros, cuando nosotros llegamos a Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjese, hermano, voy tan lento con esto porque es tan precioso. No digo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, me extiendo hacia aquello por lo cual fui asido de Cristo. Esto no es algo que dependa de nosotros, depende del Espíritu que está en nosotros. Pero nosotros tenemos que darle lugar al Espíritu. Acuérdese que lo que se tiene que manifestar en nosotros es una vida de resurrección. Pero para que esta vida de resurrección se manifieste en nosotros, nosotros tenemos que morir primero. Porque si no, no sería una vida resucitada, ¿no? Nosotros ahora hemos resucitado con Cristo. Pero ya no el hombre viejo, ya no la vida vieja, sino una nueva creación, una nueva vida. ¿Se da cuenta, hermano amado, hermana amada? Por eso el amor es sufrido. Pero el sufrimiento que nosotros tengamos no impide que el amor se manifieste a través de la benignidad, ¿no? A través de la benignidad, no a través de la maldad. Nunca se puede manifestar el amor a través de la maldad porque la maldad no tiene amor, no tiene misericordia, no tiene. Es insensible la maldad, pero el amor es sensible, el amor de Dios. Por eso estas cosas nosotros hablamos, pero hay que experimentarlas en nuestra propia vida, para que para que la iglesia lo dé a conocer. Yo puedo dar a conocer el amor de Dios y la benignidad de Dios, pero a través de la iglesia se da a conocer por muchos más. Millones y millones de miembros del cuerpo de Cristo tienen que dar a conocer el amor de Dios. ¿Y qué damos a conocer? ¿No? Que el amor es sufrido, pero también es benigno. El sufrimiento no nos lleva a nosotros a ser malignos, ¿no? Personas malas. El sufrimiento no nos lleva a nosotros a ser personas de duro corazón. No nos lleva a eso. El sufrimiento no nos lleva a nosotros, ¿no? A no tener misericordia. Por el contrario, el sufrimiento nos lleva a ser benignos, como fue el Señor. ¿Vio? Como fue el Señor. El Señor fue benigno. ¿Qué hizo? Vino el leproso, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Yo quiero, le dijo el Señor, sé limpio. Ahí está la benignidad de Dios, la sensibilidad de Dios.
¿Se da cuenta? Fue benigno el Señor. Era un leproso, era un pecador. Fue benigno el Señor. Vino el joven rico y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dice el Señor. Y bueno, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Y les dijo el Señor los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Todo eso he guardado desde mi juventud. Hay una cosa que te falta y serás perfecto, le dijo el Señor. Vende todo lo que tienes, ¿no? Y serás salvo. Ven y sígueme. Ese parecería palabras duras que le habló el Señor, pero él preguntó por la salvación. Él preguntó por la vida eterna. Y él no le rehusó ni la salvación ni la vida eterna. Lo que él no le dijo el Señor fue no lo trató con lisonja, lo trató con la verdad. Y en esa benignidad incluye también la verdad, pero no hiriente. Lo confronta, la verdad siempre lo confronta al hombre consigo mismo, como en el caso de este joven rico. Lo confrontó con él mismo. Nosotros no necesitamos ser duros ni maltratadores, ¿no? con las personas. Simplemente debemos confrontarlas con ellos mismos a través de la palabra de Dios. El amor es sufrido, fíjese, pero también es benigno, no maligno. El diablo introdujo en muchos corazones de muchos hermanos, por la mala enseñanza, por la mala doctrina, como dice ahí que lo leímos hoy, ¿no? Por espíritus de error, ¿no? Dice, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritu de error y a doctrina de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras, cauterizada, teniendo la mente cauterizada. Bueno, ahí está. Hoy hay muchos predicadores que tienen la mente cauterizada, que no tienen tienen el amor de Dios, pero el amor de Dios está apagado por la maldad. La maldad del enemigo, de la carne, apagó el amor de muchos hijos de Dios. Y hoy muchos hijos de Dios, en vez de ser benignos, son malignos. Manifiestan la maldad, el rencor, la amargura, la falta de perdón. Ellos manifiestan eso, ¿no? Y son hijos de Dios, pero se dejaron engañar por el diablo, se dejaron engañar por el enemigo. Fíjese, hermano, triste, pero todavía estamos a tiempo. Usted todavía tiene vida, hermano. Puede manifestar el amor a través del sufrimiento y la benignidad. Nosotros somos personas benignas, somos personas buenas. No, nosotros no somos malos, es mentira eso. Usted es una persona buena, usted tiene a Cristo adentro de su corazón, usted tiene a Dios, tiene la vida de Dios, ¿no?, en su espíritu y en su alma. Usted no es una persona mala, como muchas veces le hacen creer. La gente quiere que usted manifieste la maldad que está en la carne, pero usted no está en la carne, usted está en el espíritu. Usted levántese. Pero esto va a quedar grabado en YouTube. Ya ahora lo voy a subir. Para aquellos que lo quieren escuchar y compartir, lo pueden hacer. Ahí está toda la predicación, toda la enseñanza. Saludo al hermano Capdevila. El Señor le bendiga grandemente. Siempre esperamos su visita, amado. También al pastor Nicolás Blanco. El Señor bendiga a su familia, su vida,
a la hermana Estela Blanco, y bueno, y a todos los hermanos y hermanas que se van a estar comunicando. El Señor les bendiga grandemente. Oren por mí, hermano, oren por nuestra amada iglesia local. El Señor les bendiga. Los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Padre amado, te doy gracias por esta hora de prédica. Que tú bendigas a todos los hermanos que van a escuchar esta tu palabra y que lo podamos manifestar. Gracias porque ya lo hemos alcanzado por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Señor les bendiga, amados.